Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hare Krishna, buenos días. Krishna, buenos días. Buenos días a todos. Doctora Radhika tiene cerrado su micrófono. Ahora sí ya. Sí. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se hayan podido conectar profundamente con Krishna, en su corazón, en su mente, en su cuerpo, que todo su ser vibre en armonía con la suprema personalidad de Dios. Y bueno, hoy tenemos el gusto enorme, como siempre, de recibir a la doctora Radhika, doctora Elizabeth Torres Radhika de Vidas, nuestra querida maestra y amiga, consejera, hermana, todo para nosotros. Entonces, el tema que eligió ella para presentar los textos de hoy es respeto y agradecimiento. Ya tiene aquí para compartir su pantalla, si usted quiere, estamos listos para escucharla. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Alexia. Espero poder compartirla rápido. Ah, sí, muy rápido. ¿Sí? Ya quedó. Ya la estoy haciendo, ¿verdad? Ya mero me gradúo en tecnología. Sí, Cuando menos usted, para poder compartir pantalla. Usted en todo se hace experta, siempre. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hare Krishna. Espero que, como dice Alexia, todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Con este proyecto de estar unidos en asociación, realmente nos deje algo que de hecho... Maestra Radhika, perdón, ¿tiene prendido su celular o algo así? ¿Está escuchando aparte? Porque se oye un eco. Ay, sí, está prendido. Déjame lo apago. Déjame salirme de acá. Es que estaba acá porque andaba para todos lados, pero ahorita que me senté ya. Salir. Perdón, gracias. Ah, sí, ya se escucha muy bien. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a... Primero que nada, ¿verdad? Darle las gracias a nuestro amado Maestro Espiritual, Srila Prabhupada, para que Él nos guíe siempre en este proyecto que estamos haciendo. Les agradezco mucho que estén aquí. Vamos a dar nuestras humildes reverencias al Bhagavatam. Si gustan acompañarme, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mañana te mirando Sayana Janasa Kayacha Surunitandiatas. Nací en la ignorancia más oscura y maestro espiritual la trucha del conocimiento. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siya Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ya mis reverencias a todos. Entonces le puse este nombre porque es interesante cómo vamos a ver ahorita en los textos. Parece ser que está muy chueca esta, pero espero que la puedan ver ustedes. A ver si pudiese moverla. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Ajá. Se ve muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguien me puede acompañar para leer los textos? Lulu. Yo con mucho gusto. Muchas gracias, Lulu. Gracias a usted. La humildad y el respeto. 31. Desde su asiento, el sabio Sri Sukadeva Goswami se veía muy apacible, inteligente y dispuesto a responder cualquier pregunta sin vacilar. El gran devoto, Maharaj Parikshit, se acercó a él, le ofreció sus respetos postrándose ante él y le hizo preguntas de un modo cortés, con palabras gratas y las manos juntas. ¿Sigo? Sí, si gustas también el que sigue, por favor. Okay. El afortunado rey Parikshit dijo: oh Brahmana, solo por tu misericordia nos has santificado, haciendo que seamos como lugares de peregrinaje, y todo por tu presencia aquí como huésped mío.
Por tu misericordia, nosotros que somos más que indignos monarcas, nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto. Sí, es muy interesante cómo, a pesar de que yo estoy diciendo de que el respeto es una de las cosas más importantes, sin humildad no es tan sencillo, ¿verdad?, que uno pueda acercarse a recibir instrucciones. De hecho, Maharaj Pariksit, en cuanto vio a Sukadeva Goswami, se dirigió a él con gran respeto y humildad. Y lo vimos en textos anteriores, como él se tiró de dándavas, decimos nosotros, o sea, todo el cuerpo en el suelo para darle reverencias a Sukadeva Goswami. Ah, él no se fijó si era una persona más joven que él no observó más que de alguna manera era una gran personalidad. Y Maharaj Pariksit lo percibía como que era la persona indicada que le iba a ayudar a decidir, a saber si sus decisiones eran correctas para poder dejar este mundo material. Así es de que él valoró todo lo que era ello y observó que era un joven que estaba vestido de nada, ¿verdad? Porque estaba desnudo eh, y tenía un aspecto muy sencillo. Lo hemos explicado también en los textos anteriores, que de alguna u otra manera la gente lo observaba como algo que llamaba mucho la atención, pero era porque realmente era una gran personalidad. No podemos decir que definitivamente las personas que son muy jóvenes no tienen conocimiento. Actualmente tratamos de menospreciar, por eso le puse a esta clase justamente el respeto, porque primero que nada tendríamos que ver cómo nos vamos a dirigir a todas las entidades vivientes y lo vamos a ver posteriormente. Aquí puse el verso del Bhagavad Gita que muchos de ustedes ya conocen, porque obviamente él se entregó a un maestro espiritual. Maharaj Pariksit se entregó a su maestro espiritual, específicamente Sukadeva Goswami. Y, y ustedes saben, ¿verdad?, de cuando uno lee este verso, tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Si uno no se acerca a un maestro espiritual de una manera humilde, respetuosa y haciendo un servicio para él, esa palabra de sumiso y respetuoso, ¿verdad? Es muy importante, porque si no hay humildad, entonces no podemos recibir el mensaje que nos va a dar el maestro espiritual de la manera adecuada. Cuando nosotros somos de alguna manera rebeldes ante el conocimiento porque pensamos que de alguna manera tenemos razón, en algún momento nuestro maestro espiritual nos decía que él da sus instrucciones, pero sin embargo él quiere saber qué es lo que realmente podemos hacer nosotros, cuál es el plan que tenemos para poder realmente hacer servicio devocional. Y obviamente, ¿verdad? Él siempre piensa que los libros están ahí y uno puede leerlos, pero si no es bajo la guía de un maestro espiritual, es muy difícil que nosotros podamos entenderlo. Y aunque lo repetimos en muchas clases y lo seguiremos repitiendo para que no se nos olvide, porque muy fácilmente nos olvidamos de esto, precisamente así como venimos del mundo espiritual con todo el conocimiento y de alguna manera al entrar justamente a este mundo material, al entrar justamente al abrir los ojos cuando salimos del vientre de nuestra madre, se nos olvida absolutamente todo y pensamos que podemos disfrutar sin el Señor Supremo. Por eso es tan importante que sepamos que tenemos que tener un maestro espiritual al cual tenemos que tenerle el respeto adecuado y escucharlo sumisamente de una manera humilde. Y si no hace uno servicio para él, si no está pensando uno en hacer servicio para él, es muy difícil que nosotros podamos lograrlo. De una u otra manera, él siempre nos va a decir qué es lo que podemos hacer cuando tenemos dudas en la vida espiritual. Es muy importante aprender a dirigirnos a él. Srila Prabhupada nos recomienda justamente en los significados, ¿verdad? Entonces él dice, así como Maharaj Pariksit estaba en esa posición tan excesa, que aunque el Señor Chaitanya menciona que si uno no, o
Si uno quiere alcanzar al Señor Supremo, no se debe de relacionar con personas que tienen actividades materiales como los monarcas o que se sienten grandes autoridades, ¿verdad? O que se relacionan con las personas del sexo opuesto. Entonces, obviamente, Maharaj Pariksit era un monarca, ¿verdad? Era un rey, un gran rey. Entonces, no se podía comparar con las personas a las que se refería el señor Chaitanya. Así es de que Sukadeva Goswami quizás no se acercó a él en el trayecto de su vida, pero sabía en qué momento se debería de acercar. Así es de que se presentó ante él justamente para hacer la vinculación exacta, ¿verdad?, de él recitar el Bhagavatam y que fuera escuchado justamente por Maharaj Pariksit y los dos obtener la verdadera liberación. Eso es muy importante para todos nosotros. Muchas veces nosotros queremos saber muchas cosas y las podemos leer en algún libro. Y obviamente si esos libros son de alguna manera espirituales, porque a lo mejor si son libros materiales, es muy sencillo decir que yo ya lo sé hacer. Por ejemplo, en medicina, podemos pensar que si yo estoy aprendiendo, me recuerdo cuando me enseñaban a hacer cirugías justamente en los animalitos. Y de alguna manera dice uno, pues yo ya sé, ya me dijeron que lo tengo que hacer de esa manera. Entonces uno agarra un libro y piensa uno que por lo que escuchó en algún momento, ya uno va a poder hacer una cirugía de una manera perfecta. Sin embargo, cuando se atora uno en algún lugar de esa cirugía, entonces uno corre, le habla por teléfono, lo que sea, para hablar con el que sabe cómo hacer la cirugía. Porque si no somos especialistas en algo, entonces no podemos hacer las cosas. Por eso es tan importante que sepamos de qué manera nos debemos de relacionar con nuestro maestro espiritual para poder recibir el conocimiento de la manera adecuada. Srila Prabhupada también menciona en este texto 32 que el pasatiempo de Prataparudra, que de alguna manera ustedes han escuchado de ese pasatiempo en el que él de alguna manera era un rey y quería ser discípulo del señor Chaitanya. Y el señor Chaitanya no quería aceptarlo, ¿no? Porque era un rey, o sea, yo no voy a relacionarme con ninguna persona que tenga posesiones o que tenga demasiadas esposas, ¿no? Yo no voy a hacer eso. Sin embargo, al final de cuentas fue, si algunos de ustedes recuerdan, es el que barre cuando el Señor va ahí cantando y bailando, va barriendo para que vaya pasando los carros de Ratayatra. Y obviamente, ¿verdad? El Señor Chaitanya siempre lo hacía de una manera para que entendiéramos que solamente los que están realmente entregados al Señor Supremo pueden realmente acercarse a Él. Así es de que Maharaj Pariksit, obviamente, no era esa la persona. Era un gran rey que entregó su vida para todas las entidades vivientes, para protegerlas, para ayudarlas, para ser un gran administrador, para elevar toda la cultura de la sociedad en esta era que estaba entrando. Y cuando le llegó el momento, ¿verdad? Aparentemente tuvo un error en su vida y todos sabemos que fue un arreglo del Señor Supremo. Así es de que de alguna manera aprendemos que hay cosas que no vamos a poder cambiar en nuestra vida. Muchas veces decimos que ahora con lo del COVID, de alguna manera tengo que seguir las reglas que me están diciendo para poder llevar a cabo a la circunstancia y seguir predicando. Sin embargo, si uno no sigue las reglas para no contraer una enfermedad, cualquier regla, no solamente del COVID, si no sigue uno las reglas, muy fácilmente es contaminado. Y muchas veces, siguiendo uno las reglas, es contaminado de la enfermedad y obviamente de muchas circunstancias. Y si uno de alguna manera confía en el Señor Supremo, tiene fe en el Señor Supremo, sabe que de alguna manera Él sabe en qué momento vamos a irnos de este planeta. Pero debemos de seguir las reglas para poder saber que realmente he hecho lo que me ha dicho mi maestro espiritual. Y a final de cuentas, ¿verdad? El Señor Supremo decide por su misericordia qué es lo que me toca vivir para poder aprender a ser un mejor devoto, una mejor persona,
una persona que realmente se entrega a Él. Él sabe de qué manera Él ve nuestra sinceridad. ¿Alguien me ayuda a leer los siguientes textos, por favor? ¿Alguien les Sí, gustaría? a mí me gustaría leer. ¿Los leo todos? Sí, léelos todos, por favor. ¿Eres tú, Gina? Sí, soy Gina. Muy bien, Sí, Gina. buenos días. Buenos días. Eh, Adelante. sí, texto 33. Por el simple hecho de recordarte, nuestras casas se santifican al instante. ¿Y qué puede decirse del hecho de verte, tocarte, lavar tus santos pies y ofrecerte un asiento en nuestro hogar? Así como el ateo no puede permanecer en presencia de la personalidad de Dios, asimismo los invulnerables pecados de un hombre quedan eliminados de inmediato en tu presencia, oh santo, oh gran místico. El Señor Krishna, la personalidad de Dios, quien es muy querido por los hijos del rey Pandu, me ha aceptado como como uno de sus parientes, solo para complacer a sus grandes primos y hermanos. Fíjense qué interesante. Muchísimas gracias, Gina, te lo agradezco mucho. Para servirle. Estos textos nos expresan que realmente tenemos que aprender a reconocer y agradecer todo lo que hacen las demás personas por nosotros. Y muchas veces se nos olvida agradecer, se nos olvida decir muchas gracias por tu apoyo. Lo digo porque a mí muchas veces se me olvida, soy tan acelerada que por más que quiero tener presente el ser agradecida con todas las personas que me apoyan, que me escuchan, de alguna manera no siempre soy tan específica para ser agradecida, así es de que quiero recordarles que muchas veces nosotros, en este caso, ¿verdad? Hablando de Maharaj Pariksit, él valoraba que realmente Sukadeva Goswami había ido a purificar todo lo que estaba en su casa, porque obviamente Maharaj Pariksit quería de alguna manera purificar su corazón y que toda su familia se purificara. Y Sukadeva Goswami estaba justamente ahí y obviamente él estaba realmente agradecido de que él tomara ese asiento que había tomado en el hogar donde estábamos todos nosotros, incluyéndonos nosotros que estamos ahí tratando de escuchar lo que dice Sukadeva Goswami, pero él lo escuchó directamente. Y entonces, de una u otra manera, en el siguiente texto se menciona que al ateo le cuesta muchísimo trabajo percibir la presencia de la Suprema Personalidad de Dios, porque obviamente él no sabe cómo lograr eso, ¿verdad? Sin embargo, Maharaj Pariksit definitivamente, él sabía que todos los pecados podían ser erradicados simplemente por escucharlo a él, simplemente por escucharlo a él. Entonces, es muy importante que sepamos que cuando hay un verso en el Bhagavad Gita, ¿cuál verso es? Creo que es el 647, donde se menciona justamente que por relacionarse con el maestro espiritual, uno automáticamente se libera. Cuando uno sirve al maestro espiritual, cuando uno lo escucha, uno realmente se libera. Para eso tiene que haber bastante fe, ¿verdad? Y ayer que estábamos hablando de la fe, todo el Bhagavad Gita, todo el Bhagavatam siempre está hablando de la importancia de tener fe en el Señor Supremo, fe en el proceso, porque hay divisiones de la fe. No las puse actualmente porque no estaba hablando de eso, pero es muy interesante porque justamente en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, creo que en el texto 3 justamente, Srila Prabhupada, si en algún momento lo gustan leer, es muy interesante cómo Srila Prabhupada pone categorías de la fe, porque obviamente no todos estamos dispuestos a tener una fe irrevocable. Y él pone 3 categorías de la fe. La tercera categoría de la fe son las personas que definitivamente no tienen fe porque no tienen el conocimiento adecuado. No les interesa, no les interesa tener ese conocimiento. Entonces son ateos definitivamente. Y obviamente cuando uno está en esa posición es muy difícil que uno pueda desarrollar fe en el Señor Supremo. Y la segunda categoría es aquel que tiene el conocimiento, pero todavía no ha terminado de aplicarlo,
de agarrar la sabiduría. Todavía no ha recibido la información de un maestro espiritual que le ayuda a desarrollar esa fe. Y obviamente la primera categoría de la fe, lo explica ahí Srila Prabhupada, es aquel que realmente se entrega porque tiene el conocimiento con la sabiduría. En todo este proceso, ¿verdad?, que seguimos, se necesita tener conocimiento y desarrollar la sabiduría por medio de las instrucciones del maestro espiritual fidedigno. Entonces, por eso, Maharaj Pariksit se refiere a él como, oh santo, oh gran místico, ¿verdad? Porque obviamente automáticamente serían eliminados todas las actividades pecaminosas con solo escucharlo a él. Entonces, es importante, ¿verdad?, que él también en el texto 35 se pone en la posición de humildad y obviamente él se rinde a los pies de él, ¿verdad? Diciendo que obviamente he sido aceptado como uno de los parientes del rey Pandu y solamente para complacer a mis grandes primos y hermanos. Y cuando él está diciendo eso, él entiende que la humildad, aunque él no piensa que es humilde, pero sabemos nosotros que la humildad es un factor muy importante para entender este conocimiento. Entonces, Srila Prabhupada menciona que los lugares sagrados se debe a la presencia de los grandes sabios y santos, y el único objetivo de ellos es santificar las casas, que es lo que les estaba explicando. Aquellos que los grandes santos o sabios que visitan a las familias de los casados, de los no casados, también obviamente nos dan esa bendición de purificar todo nuestro ashram, como lo refería Maharaj Pariksit, y debemos de ser agradecidos con ellos por estar siempre presentes para darnos ese conocimiento. Y obviamente quería mencionar en esta clase, desde hace tiempo quería hablar sobre esto del respeto y agradecimiento, que a veces no sabemos cómo manejarlo, porque pensamos que el respeto lo tenemos que tener condicionado de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y obviamente el respeto también se refiere a el conocimiento que hay. Si uno sabe que hay personas mayores o menores que nosotros que tienen más conocimiento, debemos de escucharlos y ser agradecidos con ellos. Entonces, muchas veces, pongo aquí respeto a la diferencia de ideas. Muchas veces no queremos tener respeto de esa diferencia porque pensamos que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque lo leí en el Bhagavatam, lo leí en el Bhagavad Gita, dice esto de esta manera. Pero sin la información de un maestro espiritual fidedigno que nos coloque en una posición de, como Srila Prabhupada, que nos decía tantas maneras de hacer las cosas para transmitir este conocimiento, con tantas diferentes visiones que tenemos cada uno de nosotros y que debemos de respetarlas si de alguna manera no rompe con las reglas y regulaciones. Entonces, el respeto a los mayores en el mundo material actualmente está casi nulo. A los mayores, a los menores, a la diferencia de ideas, a nuestros padres, a nuestros maestros, a todos. Es bastante difícil aprender a respetarlos. Y quizás yo he hablado muchas veces de esta parte y la vuelvo a mencionar actualmente, porque es muy importante que justamente en este verso se recibió un conocimiento y se liberaron tanto Sukadeva Goswami como Maharaj Pariksit por ser el que escuchaba y el que lo decía. Entonces, y obviamente por respeto a Sukadeva Goswami no debería decir él que habló sobre el Bhagavatam y Maharaj Pariksit que fue el que lo escuchó. Pero los dos estaban en una posición de bastante respeto de cómo lo mencionaba Sukadeva Goswami, obviamente apoyándose en las instrucciones del único maestro que él tuvo, su padre, que ustedes ya lo saben, Srila Vyasadeva. Y él, ¿verdad?, de alguna manera transmitió el Bhagavatam justamente a Maharaj Pariksit para que lo escucháramos nosotros. Y Srila Prabhupada, tomando ese conocimiento también de su maestro espiritual y esa cadena discipular que se sigue para poder dar este conocimiento
aceptamos las diferencias de ideas que tienen cada uno. El otro día, bueno, casi todos los días, mi esposo le gusta mucho leer, que los libros de Jiva Goswami, que lo que dice el Bhagavatam, diferentes autores anteriores a los Goswamis, o sea, los Bhagavatam siempre están escritos por grandes personalidades y tienen una diferencia de ideas que nos ayuda a ser cada vez mejores para transmitir este conocimiento. Nos hace justamente saber que el conocimiento tiene muchas visiones y Srila Prabhupada nos dio justamente ese conocimiento con varias visiones para que aprendiéramos a transmitirlo. Y de esa manera poder aprender nosotros y saber cómo podemos enseñar. Se dice que uno aprende enseñando y enseña aprendiendo, las dos cosas. Entonces, si uno tiene justamente esa plataforma, es muy fácil que nosotros podamos realmente reconocer que si un niño se acerca a nosotros y jugando nos dice algo, porque obviamente a veces mis nietos o algún niño que veo en el camino, pero me dicen algunas cosas que digo yo, qué niño tan inteligente. Quisiera recordar en estos momentos lo que en algún momento me dice alguno de mis nietos cuando me dice, ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo. Y en algún momento ellos piensan, yo quiero ser el guerrero que gana. Ah, tú quieres ser el guerrero que gana. Y tú quieres que yo sea el guerrero que pierde. Sí, me dice. Así me dice de esa manera. Ah, muy interesante. Entonces, cuando yo estoy observando esa plataforma, que definitivamente lo dice, porque uno siempre quiere ganar, siempre, pero también el que pierde gana. Muchas veces nosotros, por mantener ese respeto ante muchas circunstancias, perdemos en algunas ocasiones alguna batalla de reconocimiento, por aprender a reconocer que hay personas que saben mucho más que nosotros. Y obviamente decimos, pues sí, o sea, es importante saber que el conocimiento está donde debe de estar. Y el conocimiento se transmite dependiendo de la persona que lo quiere transmitir. Y uno escucha a la persona que obviamente nos hace sentir que podemos ser mejores personas. Si de alguna manera uno tiene respeto por los mayores y vamos con una persona mayor que no tiene ningún conocimiento intelectual ni profesional, no es ningún ingeniero, no es ningún médico, no es nadie. Y uno lo observa cómo se comporta, lo observa cómo es de atento, de respetuoso, de agradecido. He observado yo eso en muchas personas que están a mi alrededor, justamente mis vecinos. Son personas mayores que son tan respetuosas y dice uno, el conocimiento que tienen ellos es mucho mayor que el que tengo yo porque a mí se me olvida ser agradecida, a mí se me olvida ser respetuosa. Y entonces dice uno, cuando esa persona me dice, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Que Dios la bendiga, que tenga un hermoso día. Entonces dice uno, muchas gracias, muchas gracias. Y yo sé que eso ustedes muchas veces lo han escuchado en sus vidas y son agradecidos. Y lo vuelvo yo nuevamente a colocar en esta clase para que realmente sepamos que el respeto y agradecimiento que debemos de desarrollar justamente por todas las entidades vivientes, nos iríamos entonces también a que tenemos que tener el respeto por todos los animales, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, a veces pensamos que definitivamente, ¿qué es el respeto hacia los animales, verdad? Me voy a ir. No puse la diapositiva que quería poner, pero bueno. Justamente en esa posición de respeto hacia los animales, que todos la conocen, todos los que estamos en este proceso, no comemos carne precisamente por el respeto a los animales. Muchos comenzamos no comiendo carne por la salud. Y de alguna manera
esa posición de tener el deseo de tener mejor salud, nos llevó de la mano hacia el proceso de conciencia de Krishna. Y en ese momento entendimos que no solamente es por mi salud, es porque tengo que respetar a todas las entidades vivientes. Y que si de alguna manera tengo que lastimar a alguien porque me quiere hacer daño, porque de alguna manera ocurriría con los humanos y con los animales. Si alguien quiere lastimar a alguno de mis hijos, si algún animal o alguna persona, igual que ustedes, yo sé que lo pensarían, los defenderíamos, aún a riesgo de perder nosotros nuestra vida. ¿Por qué? Porque definitivamente uno debe de aprender a tener ese respeto por todas las entidades vivientes. Y si de alguna manera quieren lastimar a alguien, haríamos algo para defenderlos. Entonces, tenemos que tener presente, ¿verdad?, que muchas veces terminamos lastimando, y lo he mencionado en alguna otra clase, a muchos animales que hemos matado porque lastiman. Ya sea, lo he dicho alguna vez, arañas, serpientes, mencionaba así la Prabhupada. O sea, no podemos arriesgar nuestra vida del respeto, ¿verdad? De dejar que alguien lastime a otra entidad viviente. Entonces, por eso, el respeto y el agradecimiento, porque obviamente cuando vamos a hacer algo que va a lastimar a alguien, por ejemplo, lo he mencionado también en alguna otra ocasión, a nuestros mismos hijos, que terminamos lastimándolos a veces psicológicamente cuando no sabemos manejar las ideas de información, de avance para ellos, de aprendizaje para ellos. Muchas veces los lastimamos física y psicológicamente. Y obviamente pido perdón miles de veces, pido perdón miles de veces. Le doy gracias a Krishna que me haya dado este conocimiento, aunque sé que no lo desarrollé tan rápidamente como yo quería desde el principio que lo conocí. Sin embargo, quería transmitir este conocimiento a muchas personas y muchas veces no lo hice de la manera adecuada. Así es de que ahora que estoy tratando de que todas las personas entiendan de alguna manera cómo acercarse a un proceso que da shanti, paz, felicidad eterna, sea realmente con esa condición. Porque cuando decimos cante el santo nombre y sea feliz, es no solamente que estamos cantando el santo nombre, sino que aprendemos justamente a ser mejores personas. Aprendemos a darles a los demás justamente eso. Entonces, yo sé que de alguna manera mis clases a veces son repetitivas en muchos aspectos, porque las condiciones en las que yo manejo mi vida es la misma condición en las que invito a los demás para que aprendan a hacer lo mejor de sus vidas, siempre escuchando los libros, leyendo los libros y teniendo un maestro espiritual que nos guíe. Entonces, de alguna manera, Parikshit Maharaj, con su responsabilidad, y obviamente él no quería que su ofensa abarcara a toda su familia, así que él quería que definitivamente todo recayera en él. Y aunque lo hemos mencionado en varias clases, ¿verdad?, él renuncia justamente a todo eso, renuncia justamente a todo lo que era su familia, renuncia a lo que tenía de opulencia, y recuerdan lo que dijo, y lo lanzó todo al fuego, porque en realidad esto no es lo que realmente lo acerca a uno al Señor. Uno puede utilizar todas las cosas que nos envía Krishna para su servicio, y eso sí lo puede hacer uno. Pero definitivamente, si no nos acercamos al Bhakti Yoga, si solo hacemos Karma Yoga, si solo hacemos Yukta Vairagya o Jnana Yoga o cualquier cosa que hagamos como una ofrenda al Señor Supremo, eso lo hacemos al principio de nuestra vida espiritual. Y al final, terminar con el ejemplo de Maharaj Pariksit. Dejarle solamente vida espiritual a toda su familia para que realmente avanzaran. Si uno no recibe esa bendición,
si uno no deja esa bendición a su familia. Entonces ellos solamente aprenderán que debo de aprender a tener lo indispensable en mi vida y obviamente toda mi riqueza la utilizo para mi complacencia de los sentidos. Toda nuestra riqueza debe de ser para servir al Señor Supremo y solamente dejar, como lo menciona Srila Bhaktivinoda Thakur en su vida, cuando él realmente dejó solamente una parte muy pequeña, la cuarta parte, como dicen las escrituras, para sus situaciones personales, y la mayor parte, el 50%, para servir al Señor Supremo, y el otro 25% para mi familia. Entonces, si aprendemos esas instrucciones, podemos realmente hacer algo con nuestra vida y saber que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que Él puede hacer lo que quiera con lo que tenemos. Entonces aquí puse esta diapositiva porque no encontré otra que dijera esto que yo quería decirles. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Entonces, las diferencias que tengamos todos nosotros, y lo hemos visto nosotros actualmente en este proceso del Bhagavatam, asociándonos, como las diferencias yo le he observado, cuando menos yo le he observado, las diferencias que tiene cada uno de ustedes realmente me ha dado mucho aprendizaje. Y el respeto nos une porque respetamos las diferencias también, porque sabemos que las diferencias, mientras no rompan reglas, mientras no lastimen, mientras no dañen a otras entidades vivientes, nos enriquecen. Tenemos que entender que si tenemos alguna diferencia con alguien, entonces debemos de manifestarla y ayudarnos mutuamente para que esas diferencias nos enriquezcan, nos ayuden a un gran aprendizaje. Aquí tenemos, ¿verdad?, el verdadero respeto que tenemos que tener a los mayores y a los niños, a los jóvenes, para que aprendamos justamente a saber que no solamente el hablar de usted con alguien significa que le tenemos respeto, sino que tenemos la consideración y el buen trato. Y obviamente lo que mencionaba y la diferencia de ideas que tenemos, que si, por ejemplo, nuestro hijo, es que yo no quiero hacer esto porque no me gusta, y no escuchamos el final cuando dice, es que no me gusta porque eso me lastima. Siempre cuando dice, no, no me gusta, ¿cómo no lo vas a hacer? Le gritamos, lo regañamos, lo castigamos, porque no hacen lo que nosotros queremos, ni los niños, ni los jóvenes, porque pensamos que nosotros somos los adultos y tenemos todo el conocimiento. Tenemos quizás un poco de conocimiento y quizás un poco de experiencia. Sin embargo, muchas veces los niños y los jóvenes nos enseñan justamente la otra parte, aprender a escuchar completo cuál es la diferencia de ideas que tiene un niño y un joven con nosotros. Y cuando los escuchamos, sabemos que muchas veces tienen razón. Aquí está el respeto a los animales, protegiéndolos, y si alguien va a lastimar a alguien, ¿verdad? Entonces, utilizar nuestro deber ante él, que ya lo había mencionado. El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentirte feliz, sentir más feliz. Esto es algo que definitivamente me gustó, que estaba allá en internet. El ego, ¿verdad? El ego siempre nos coloca en una posición de no tener el verdadero respeto, ¿verdad? Y muchas veces nos lleva a una condición infeliz. Pensamos que tenemos todo el conocimiento lo tengo yo para instruir a todos, ya sea a mis hijos, a mi familia, y pensamos que como tengo ese conocimiento, entonces nadie deberá de estar en contra de lo que yo digo. Sin embargo, cuando no escuchamos a otras personas, nos hacemos cada vez más infelices porque no sabemos cómo escucharlas. Así es de que tenemos que aprender a escuchar con respeto. Y si de alguna manera tendríamos un orgullo, sería el único ego que podemos tener, es el de servir al Señor Supremo. Porque Él es el que ordena, el que dice, el que sanciona, el que nos hace sentir que realmente Él es el que tiene todo sobre mí. Todo sobre mí. Pero el ego falso
el que nos lleva siempre a que me quiero sentir complacido por lo que yo digo, por lo que yo pienso, por lo que yo sé, obviamente muchos van a tener mucho más conocimiento para exponerlo que yo misma. Entonces, Maharaj Parishit, humildad, respetar y agradecer. Estas tres plataformas las observé yo en estos versos y Maharaj Parishit estaba muy animado por estar con Sukadeva Goswami y humildemente hizo las preguntas adecuadas que se hace a un maestro espiritual y de una manera muy respetuosa, agradeciendo que estuviera con él y él se sentía indigno de estar ahí. Le agradecía que él estaba instruyéndolo, pero él estaba en una posición humilde, escuchando como se escucha a un maestro espiritual. Y lo hacía de una manera respetuosa, sabiendo que él era una gran personalidad con un conocimiento lleno de sabiduría y agradeciendo todo lo que él estaba haciendo por él. Y obviamente cuando uno es humilde, se coloca siempre uno en esa plataforma de indigno, ¿verdad? Porque lo refiere en el último texto, cuando dice que definitivamente yo no soy digno de nada y tú has venido a mi casa a purificarme, a todo esto, ¿verdad? Para ser yo realmente, para saber realmente cómo puedo dejar este mundo material. Y obviamente Maharaj Parishit era, por supuesto, diferente, aunque se trataba de un rey, definitivamente era un rey muy humilde. Él se sentía como el indigno de todos sus antepasados por lo que había hecho, pero realmente se sintió santificado con la presencia de Sukadeva Goswami. Así es de que cuando uno recibe la información y siente paz y tranquilidad, como la recibimos nosotros en cada texto que leemos del Bhagavatam, esa paz nos va a hacer acercarnos más al Señor Supremo con cada vez más humildad ante nuestro Maestro Espiritual para escuchar sus instrucciones. Y Srila Prabhupada menciona también en el texto número 35 la importancia de la vida espiritual en la familia. El Señor brinda especial atención a los familiares y descendientes de devotos y obviamente incluso aunque estos no sean devotos. El Señor se encarga de todo solamente porque nosotros sigamos las instrucciones de un maestro espiritual y realmente hagamos vida espiritual en la familia de la manera adecuada, de la manera en que realmente todos de una manera espontánea desarrollen ese amor por el Señor, no con una presión, no con una obligación. Y obviamente lo más importante al final, ¿verdad? Incluso con los no devotos, que sean de nuestra familia. Recuerden lo que pasó con Hiranyakasipu. Recuerden a Prahlad Maharaj, cómo oraba para que su padre fuese liberado. Entonces, como ese hay varios ejemplos. Nada más te quiero parar aquí porque creo que ya es la hora de las preguntas, de los comentarios que a mí me gusta mucho escucharlos. Entonces, vamos a dar esa parte, ¿verdad? Y si el Señor Supremo nos da justamente la sinceridad, entonces Él protegerá también a toda nuestra familia y seguir adelante en este mundo material. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, comentario, se los agradecería muchísimo. Muchas gracias, doctora Radhika. Qué bonito lo que nos acaba de compartir. Cuando estaba usted hablando, se me venía una serie de ideas. Pero antes de decir esas ideas, creo que Lulú está levantando su mano, entonces le voy a dar la palabra a Lulú. Gracias. Muy bien. También. Ay, qué linda. Muchas gracias, Alaksha. Sí, muchas gracias. Son puntos sumamente importantes, ¿no? Para poder desarrollar esta plataforma espiritual. Yo al estarle escuchando en esta parte de la humildad, el respeto y el agradecer, me acordé de una parte del curso del perdón de Mahatma Prabhu, Mahatma Das, perdón. Él en esa parte del curso del perdón había un ejercicio, o hicimos un ejercicio
que es justamente para desarrollar el aprecio por el otro. Entonces, lo que yo aprendí de ese curso es que sea la persona que sea, se haya comportado como se haya comportado en tu vida, o tenga la posición, en este caso, que sea, ¿sí? La magia o el sentido de poder ser compasivo y poder desarrollar humildad y respeto y agradecimiento hacia el otro es poder desarrollar la capacidad de apreciar lo que es el otro. Apreciarlo desde la diferencia, desde la plataforma espiritual como una entidad, ¿no? Que viene al igual que yo y que tiene su elemento divino, que es un alma, pero también aprendí que en la medida en que nos esforcemos en desarrollar el aprecio por el otro, en esa medida vamos a poder ser agradecidos, humildes y respetuosos hacia los demás. Entonces, me hizo ese vínculo con esa parte del curso que tomé y lo agradezco mucho. Y Hare Krishna. Ya, muchas gracias, Lulu. Muy interesante tu comentario. Muy amable. María del Pilar está levantando la mano. Hare Krishna, buenos días. Yes. Sí. A mí me llama mucho la atención todo este tema tan hermoso que usted presentó. Lo hizo de una forma muy, muy clara, muy bella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el respeto, ¿no? Sobre el respeto, nos dice que debemos respetar toda la creación desde niños, ¿no? Porque Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, tener presente que Él está ahí, está en una flor, está hasta en una piedra. Decía Buda, por ejemplo, una de sus enseñanzas, no puedes lastimar una piedra porque es un futuro Buda, ¿sí? Entonces, y los animales, imagínense los animales que ya están en un desarrollo, ya se están desarrollando para llegar a ser algún día seres espirituales también. Y nos dice también una enseñanza muy bella que siempre la tengo muy presente de no puedes cortar una flor sin lastimar una estrella, porque estamos íntimamente ligados, muy ligados. Todos, si lastimamos algo, nos lastimamos a nosotros, lastimamos a la creación, ¿sí? Entonces, eso es parte de ir viendo cómo respetar, no nada más, claro, el respeto a nosotros, a las personas, el ver a Dios en cada uno, porque está ahí presente realmente. Entonces decía a un maestro espiritual, no, si me tratas a mí de esa forma, así trata también a tu hermano, ¿no? Así debes tratarlo, porque es la presencia de Dios dentro de él, ¿no? Y también dice una enseñanza que deberíamos postrarnos ante nuestro prójimo, porque precisamente es eso, ¿sí? Y también sobre lo que dice de la economía, ¿sí? A mí aquí en Tulancingo me ha llamado la atención muchas veces porque siempre dentro de dentro de la asociación, algunos devotos solo piensan en así, voy a tener quiero una vida diferente, o voy a tener una reencarnación cuando ya sea, porque ya estoy aquí con los devotos, y entonces voy a tener mucho dinero, voy a vivir una vida así, asá, ¿no? Y entonces, ¿cómo de qué se trata? En la India veo que no se trata de dinero, se trata de cómo llevar una vida realmente espiritual, realmente plena, que no hay nada más importante que esa vida espiritual interna, ese desarrollo interno que se va dando de dentro, que Krishna va haciendo crecer en nosotros, porque no hay de otra. Él es muy misericordioso, es la única forma que Él nos ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, que el dinero, que esto, que el otro, ¿no? Digo, yo me quedé a veces,
me quedé pensando y decía, ¿cómo? ¿Qué trabajar en la vida espiritual es para llegar a tener mucho dinero? ¿Cómo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata si a lo mejor en otras vidas ya hemos tenido mucho dinero y no llegamos a una vida espiritual? Entonces, siento que eso nos detiene, nos atora mucho, porque los sentidos son muy rapaces, sí, rapaces, nos quieren atrapar. Entonces, eso es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y me quedaba, hace años tuve un sueño donde iba caminando en el jardín, es un bello jardín aquí en Tulancingo, ojalá usted venga algún día. Gracias. No sé si ya ha venido, pero es muy, muy bonito, muy tranquilo Tulancingo. Entonces, soñé que iba caminando tan así tranquila, viendo las flores, observando los árboles, todo eso. Y de repente apareció ante mí una maleta, un beliz, como beliz, una maleta así, llena, y que digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está aquí? Y entonces lo abro, estaba lleno de billetes, lleno, así lleno. Me asusté tanto que dije, no, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me lo haces? No, no lo quiero. No, ¿como para qué? ¿Para qué? ¿Para que me atore? No, llévatelo, llévatelo, ¿sí? Y de hecho, pues lo dejé, lo cerré y me fui caminando y fui disfrutando el jardín, ¿sí? Agradeciendo a Dios ese bello jardín que nos ha brindado, ¿sí? Yo siempre lo he visto bello. A lo mejor habrá más bellos, ¿sí? Pero para mí es bello, ¿sí? Así lo siento. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención y dije, ¿cómo? Es algo como de meditarlo muy profundamente en mí. ¿Por qué? Porque como querer una vida para tener mucho dinero, está bien, sí se va a dar a Krishna, pero aún cuando no se tiene, se le da a Krishna. Se da, aparte de ofrecerle lo que siente, su amor a Krishna, también sí que no alcanza para la renta, ok, lo que más pueda, aquí está, ¿sí? Dentro de unas enseñanzas que recibí hace tiempo, decía que todo nos viene de Dios, todo, pero nada es nuestro. Y que decía, si tú vas a hacer, por ejemplo, les hablaba que aprendí algo sobre la energía más adelante, apenas, bueno, tiene unos cuantos años, y decía, porque la energía viene de Dios y no debemos cobrar por los tratamientos a ninguna persona. Y buscaba algo así porque decía, ¿cómo con la energía se puede cobrar tan caro? A veces las personas, por dar un tratamiento, no sé, por ejemplo, Reiki, tanto. Digo, ¿por qué? Si la energía no es nuestra, es de Dios. Y uno debe servir cuando se nos da algo tan bello como servir al prójimo en un momento de necesidad. Que si se enfermó, le tiene un dolor, no sé, y si de repente llega es porque Dios la envía, ni tampoco hacerse tanta propaganda para esto, porque Dios sabe a quién va a enviar, ¿sí? Entonces, ese día, bueno, en eso nos enseñanza que nos dieron, dijo, a ver, si tú recibes un donativo porque de repente se le quitó un dolor a la persona, fuiste a ver, estaba en fase terminal, lo que sea, y quieren dar un donativo, el 70% es para donarlo, sí, para darlo a personas realmente que necesitan ayuda. Sí, que si uno va en la calle y ve a una señora con los pies descalzos, señora, ¿le puedo comprar unos zapatos con esto? Guardarlo, llevarlo en el bolso y llevarlo allí para en el momento preciso en que Dios le va a poner la persona, Krishna va a poner la persona indicada cómo ayudar a esa persona, cómo hacerlo, ¿sí? Él la pone, así. Entonces, eso dice, el 70% se dona y el 30% es para ti, porque todo es de Dios. Hare Muchísimas Krishna. gracias, de verdad, Hare Krishna. por tus comentarios, Pilar.
Si hay alguna otra pregunta o comentario. No, yo nada más quería decir un detalle que Sí, tú me... pensé. Alexia. Que pensé, y es que esto del respeto y el agradecimiento es una oportunidad para abrir nuestro corazón y nuestra mente a recibir muchas bendiciones y que lo tomemos muy en cuenta, porque cada vez que nosotros agradecemos, o cada vez que nosotros le ofrecemos respeto a alguien más, en realidad, más que dar, estamos recibiendo mucho. Entonces, estamos dando y estamos recibiendo. Es una retroalimentación constante. Y bueno, pues eso nada más quería decir y muchas gracias. Ahí dice Lulú algo en el chat que... A ver, ¿qué dice? Es que es de nuestra broma local. Bueno, lo voy a aclarar para que no se malinterprete. Ahorita que estaba escuchando a Pili, que nos narró su sueño, que ella como que rechazaba ese dinero porque identifica que el dinero la iba a detener en su avance espiritual. Yo creo que justo en algunas clases que hemos visto o lo que nos dice Prabhupada es que lo importante es hacia dónde ponemos el servicio de esos bienes materiales. Eso es todo. Entonces, yo creo que como devotos de Krishna, sinceros y bien posicionados, no debemos de asociar, o no sería muy bueno, asociar la abundancia material y las ventajas materiales con la destrucción de nuestro avance espiritual, siempre que estemos bien fijos en ellos. Y lo que le puse ahorita en el chat a Lakshya es que hace varios meses yo le decía, ¿sabes con qué sueño? Le digo, sueño con ganarme la lotería o el melate. Digo, porque lo que más deseo es poder comprar una casa para Krishna West México y que no tenga problemas de pagar la renta y que sea autosustentable y que demos nuestros cursos y que des tus clases. Y le digo, y a lo mejor con mi trabajo pues sencillo, humilde, o sea, eso está muy lejos, ¿no? Porque hasta veíamos la ubicación de la casa. Y le digo, y yo sí le digo a Krishna, Krishna, por favor, la lotería, porque la necesitamos para nuestra casa de Krishna West en México y que no estemos batallando con que no hay para la renta, con que no hay para esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo importante, es ¿para qué queremos esos bienes materiales, no? Así es, Lulú. Y así abrirnos a la abundancia a la que tenemos, pues, acceso, porque Krishna es abundancia, ¿no? Solo depende de hacia qué lo queremos dirigir. Por eso fue el comentario que le puse a Lakshya ahí en el chat. Hare Krishna. Arriba. Fíjate que ahorita estoy de acuerdo contigo de veras, definitivamente. Respeto, obviamente, los comentarios que se hacen, porque uno sabe qué es lo que es uno, ¿verdad? Y su sueño la llevó a esa disposición porque en ese momento ella pensaba eso. Pero definitivamente no es buena idea que pensemos que la opulencia, porque Krishna es el más opulento, entonces despreciaríamos a Krishna. De hecho, he escuchado a muchos católicos que dicen, no, es que debemos de seguir a Jesús porque era humilde, porque no tenía nada. Sí, es una plataforma que se da a ciertas personas cuando no podemos reconocer que la riqueza es para servir a Krishna. O sea, toda la riqueza que nos da el Señor es para servir, para ayudar a otras personas. Y obviamente, si de alguna manera, como lo estás diciendo tú, Lulú, yo también lo he pensado muchas veces. Ay, Señor, mi esposo me ha dicho, hay que sacarnos la lotería. Pero sin embargo, no nos sacamos la lotería y Krishna hizo algún arreglo para que tuviéramos Krishna West en Aguascalientes. Y pienso yo que es un arreglo del Señor. Nosotros dijimos, bueno, si Krishna no quiere que lo hagamos, no lo vamos a poder hacer. Pero sí, es verdad. La opulencia debe de ser dirigida a servir al Señor Supremo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos. Vamos a despedir la clase para dejarlos ir a hacer sus actividades normales. Ya tenemos un tema más para desarrollar en el futuro, que es cómo usar la riqueza apropiadamente, ¿no? Apropiadamente. Entonces, de verdad.
Muchas gracias. Hare Krishna. Bye. Muchas Bonito gracias. día. Jai Bye. Haribol, Muchas Dios. gracias. Abrazos a todos. Abrazos. Adiós.